Este es el último vídeo de una serie de vídeos que estamos hablando de suelo. En los vídeos de herramientas 16, 17 y 18 estuvimos hablando de suelo y huecos, suelos y muros y de cómo hacer suelos inclinados, diferentes formas de hacer suelos con pendientes. Y antes que este vídeo, el 9 del proyecto completo, está el proyecto completo 8, en el que de forma resumida y de forma rápida entro en el modelado de suelo. En este vídeo 9 lo que hacemos es un poco más extenso, en el que enseñamos dentro del archivo que estamos haciendo como continuo, en el que estamos haciendo un proyecto básico y luego haremos un proyecto de ejecución, pues cómo modelar toda la parte de suelo. Así que si ves este vídeo interesante, acompáñanos y empezamos. Si has visto los vídeos de herramientas 16, 17 y 18 y el vídeo proyecto completo 8, los 6 primeros minutos son muy parecidos a lo que ya has visto, con lo cual te aconsejo empezar a partir del minuto 6. Si no, los 6 primeros minutos te hacen un resumen de lo visto en la parte anterior, sobre todo en el vídeo de proyecto completo 8. A partir del minuto 6 vemos lo siguiente. Veremos crear tipologías nuevas dentro de lo que son tipologías de suelos estructurales o suelo arquitectónico, pero cómo se crea una tipología nueva y en función de qué criterios tenemos una clasificación de esa tipología. Veremos también cómo diferenciar la visibilidad de los elementos y diferenciaremos entre visibilidad de elementos y visibilidad de categoría, es decir, definiremos qué es un elemento y qué es una categoría. Aunque ya lo sabéis porque lo habéis visto en los vídeos anteriores, pero vamos a incidir en cómo es eso de forma gráfica, qué es un elemento y qué es una categoría. Y terminaremos anclando muros a suelo, aunque eso sabéis que es de la parte de herramientas, pero como un detalle para que sepáis cómo hacerlo dentro del proyecto que estamos trabajando. Así que empezamos con el vídeo, empezamos con la parte de proyecto completo 9, suelo, y terminamos con la definición del suelo. Vamos a empezar a definir los suelos arquitectónicos, que son los suelos de acabado. Los suelos de acabado, si nos vamos aquí a un nivel entrarán en los niveles que creamos de arquitectura hacia abajo. Sabemos que los suelos que hemos creado se han creado desde lo que es el nivel de entrada, que en este caso estábamos haciendo los de estructura, hacia la parte inferior. Pues los suelos de acabado, los suelos arquitectónicos, en los que tienen la capa de acabado más las capas de abajo, desde esa capa de acabado hasta lo que es el forjado estructural, pues se realizarán desde el nivel de arquitectura hacia la parte inferior. Lo primero que tenemos que hacer es definir las diferentes tipologías que conforman los diferentes acabados dentro del proyecto. Si nos vamos, por ejemplo, a planta baja arquitectura, vemos que cada uno de estos recintos, pues el que tiene el salón, el que tiene la cocina, etc., se separarán entre cuarto húmedo, cuarto no húmedo, y las estancias incluso pueden tener diferentes tipos de acabados. Nosotros vamos a separarlo entre cuarto húmedo y cuarto no húmedo, y vamos a hacer diferentes tipologías de suelo para que recojan las diferentes estancias con sus acabados. La idea es que todo lo que haga me ayude a la hora de meter la medición, a la hora de definir los elementos en medición. La primera tipología que vamos a definir no va a ser de suelo arquitectónico, sino que va a ser de suelo estructural. Fijaros que en el vídeo anterior nosotros lo que hicimos fue introducir los diferentes suelos que había en cada una de las plantas, de cada uno de los niveles. Y si pinchamos uno de los suelos cualquiera, fijaros que metimos el suelo por defecto de 30, es decir, no definimos una tipología, simplemente cogimos la tipología que venía de Revit por defecto y utilizamos la de por defecto 30. Así que va a ser este tipo de suelo el primero que vamos a editar y vamos a cambiar los suelos que están introducidos, que tienen la misma clasificación o la misma tipología, por el suelo que vayamos a crear. Vale, vamos a utilizar la nomenclatura que tenemos dentro de nuestra formación para definir los diferentes suelos y reconocerlos cuando lo tengamos dentro del proyecto. En realidad lo que estamos haciendo es lo mismo que hicimos con muros. Lo que vamos a hacer es editar los tipos de suelo mediante esta designación. 00 para que vaya arriba, después el tipo de suelo que viene según esta leyenda, después va el espesor y al final terminamos con el revestimiento, lo que define la última capa de ese suelo. Como vemos dentro de la leyenda, pues aparece cimentación CI, solera SO, tal, que es lo que nos va a dar los diferentes tipos de suelo. Fijaros que cimentación, pues tengo por ejemplo el 00CI35 con ninguno de acabado, ya que encima iría el acabado de la losa de cimentación. Si es la solera, fracasado. Si es un forjado, pues ninguno, porque estamos hablando de un forjado estructural. Y luego tenemos lo que son los suelos arquitectónicos que hablan de acabado. Acabado para suelo húmedo, para suelo seco, para exteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los que más utilizamos, los que definen más claramente lo que sería luego el proyecto en ejecución. Pues suelos de grés, cerámico, mármol, en acabado seco, mármol grés, en exteriores por a lo mejor madera, composite, resina, caucho, etcétera, etcétera. Bien, pues el primer suelo que vamos a editar va a ser el forjado. Y el forjado vamos a hacerlo según esta tipología, que es el 00, FO, 30, ninguno de acabado, ya que es un forjado estructural sin acabado. El acabado viene a partir de estos suelos que tenéis aquí. Bien, pues una vez en Revit lo que hacemos es seleccionamos el suelo, editamos el tipo
Y aquí le decimos que vamos a duplicar. Siempre dejamos el que viene por defecto en Revit y cambiamos el nombre. Y hacemos lo que ya hemos visto dentro del proyecto completo 03. Es decir, del vídeo que estábamos hablando de la edición de los muros tipos, en la que sacamos las distintas clasificaciones de muros según parte del proyecto. En este caso lo que vamos a hacer es cambiar el nombre y decirle que va a ser 00.FO de forjado, 30 de espesor, y acabado, ninguno en minúscula. Aceptamos. Nos aseguramos de que el espesor es el mismo que poner el nombre, 30, aceptamos y ya lo tengo editado. Ahora mismo cuando yo pinche este suelo, fijaros que me dice que es el 0030, ninguno. ¿Qué tendré que decirle? Pues que este suelo que tenemos aquí abajo también va a ser el mismo. Este suelo estructural, vamos a cambiarlo por el 00FO30. Y como veis, aquí ya tengo definido todos los que habéis visto dentro del PDF. ¿Qué nos queda hacer? Pues este suelo, que lo metimos como suelo por defecto 30, cogimos la tipología por defecto de Revit, cambiarla a la que nosotros acabamos de crear, que es FO30 ninguno. Vale, y como ves, ya tienes aquí en este archivo, que tendrás totalmente terminado, en la página web tiber.org, donde en la parte de tutoriales cursos, tutoriales gratuitos, tiene una zona específica para los archivos de apoyo, y dentro de los archivos, aquí aparecerá ese archivo totalmente definido, totalmente terminado. Tendrás dos, el archivo al inicio del ejercicio y el archivo totalmente terminado al final del ejercicio. Bien, pues ahí encontrarás el archivo con todas estas definiciones de suelo. Y esas definiciones de suelo son las que tienes aquí en la parte de aquí arriba. Al tener 00 se va hacia arriba y tenemos pues lo que es el acabado, lo que es el espesor y la definición del acabado. Tal y como tendréis en el PDF que también descargaremos en esa zona de archivos dentro de tiber.org. Con lo cual pulsamos este suelo intermedio y le damos aquí a FO30. Y ya tenemos ese suelo definido tal y como lo tenemos nosotros en nuestro proyecto y para que luego nos ayude a la hora de meterlo en mi edición. Bien, como veis entonces, dentro de los suelos ya tengo la definición de todos los tipos de suelo de acabado que me voy a encontrar dentro de mi proyecto. Y eso es lo que vamos a empezar a introducir. ¿Para eso qué hago? Me voy al primer nivel, al nivel que tengo que trabajar, que yo sé que va a ser el nivel de arquitectura, ya que va a entrar el suelo desde ese nivel hacia la parte inferior. Con lo cual me voy a, por ejemplo, el 02 P1 arquitectura, el 02 P1 arquitectura, y aquí tendríamos que introducir el suelo de esta parte. Si me voy al 01 P baja arquitectura, tendré que ir introduciendo estos elementos. Vamos a quedarnos en esta parte, ya que me interesa que veas dos cosillas. La primera, yo tengo un WG aquí debajo, que es el que veis por aquí, si lo pincho aparece aquí como WG, pero no lo veo. No lo veo ¿por qué? Porque el suelo lo está tapando. ¿Cómo puedo hacer que lo vea? Fijaros que si yo pincho el suelo, se me hace transparente y me está mostrando ahora mismo lo que tiene debajo del suelo. Pero en cuanto salga de la selección del suelo ya no se ve. Vale, pues si aquí la visualización la ponéis en estructura alámbrica, ahora ya sí veo el suelo y veo hasta dónde o dónde empieza o dónde termina lo que es la solería de interior, por ejemplo, del salón, y lo que es la solería de lo que es la terraza. Bien, vamos a empezar a introducir los suelos de arquitectura, con lo cual empezaremos por el dormitorio 4, aquí esto es un armario, y el cuarto de baño. Lo primero, veo que al definir los muros como rojos, vemos que aquí o hay un pilar, o hay un emparchado, hay algo que falta. Bueno, en este caso sí tenemos un pilar, fijaros como aquí tenemos el siguiente, y tenemos los pilares emparchados para el tema del revestimiento. Con lo cual, eso en cuanto metamos pilares, encima del pilar colocaremos los muros de emparchado para que esto tenga la geometría que tenga que tener. En principio no lo vamos a tener en cuenta, ya por proceso educativo, y luego al final ajustaremos los suelos que tengan estos encuentros de pilares. Vale, vamos a empezar entonces a meter suelo. Para eso me voy a la pestaña arquitectura, grupo construir, suelo. Y dentro de suelo, pincho y decido qué suelo voy a colocar en el dormitorio. En el dormitorio va a ser un acabado seco, con lo cual es el AS. Y vamos a suponer que dentro lo que tengo es madera, con lo cual coloco el AS 15 madera. Sé que es 15 de espesor porque cuando estuvimos hablando de cómo definir lo que son los diferentes niveles, entre el nivel de arquitectura y el nivel de estructura colocamos 15 centímetros, con lo cual ese es el nivel que tengo que trabajar. Vale, pues entonces a partir de aquí lo que hago es lo que ya sé. Dibujo mi geometría y le digo, pues, por ejemplo, en este caso, desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Mucho más rápido, y lo único que tengo que hacer es con SL cortar aquí y cortar aquí. Y ahora fijaros que este trocito lo puedo cortar, le voy a empalmar de aquí a aquí y este lo voy a quitar. Vale, este lo voy a quitar y voy a empalmar desde aquí hasta aquí. Con lo cual, si termino, ya tengo mi suelo aquí colocado. Único problema, que no lo veo. ¿Por qué? Porque lo tengo en alámbrico. Si yo lo pusiera en línea oculta,
tampoco lo veo. ¿Por qué? Porque no tiene el color correspondiente. Pero si yo lo pinchara, botón derecho, y le digo que quiero modificar gráfico en vista, pero solamente del elemento, es decir, solamente de este suelo y solamente en esta vista, solamente de este, no el suelo arquitectónico, no el suelo estructural, no la tipología, no uno de estos tipos, sino dentro de los tipos de suelo que vaya a dibujar, solamente este. Pues si lo pincho y le digo botón derecho, modificar gráfico de vista por elemento, y le digo aquí que quiero el color, por ejemplo, ese verde, con este fondo, con un patrón sombreado, un patrón continuo. Fijaros que estoy hablando de patrones de superficie, no patrones de corte. Los patrones de corte son lo que se ve cuando lo secciono por un muro. Ahora mismo lo que tengo es el suelo proyectado, no lo corto por nada. Entonces la visualización es de superficie, no es de corte. Corte sería en sección o un alzado que cortara por aquí. Vale, entonces acepto. Y fijaros cómo ahora sí ya lo puedo ver claramente que este es el suelo que tengo definido. Fijaros si el elemento que si yo cojo y le digo, quiero hacer un suelo de madera igual, y voy a hacerlo aquí también. Con lo cual hago mi geometría y bueno, en lugar de hacer esta, voy a designar líneas y voy a decirle que vaya pues haciéndolo por este perímetro de aquí. Y evidentemente aquí no voy a tener madera en esa vertical de instalaciones, con lo cual ahora tengo que empalmar aquí, ir empalmando lo que es el perímetro, termino y os lo enseño. Bien, ya tengo la geometría totalmente cerrada. Estoy dibujando un suelo de 00 a S15 madera, exactamente igual que este. Lo voy a terminar y fijaros como ahora mismo este no tiene el color verde, porque cuando le he dado pinchado, botón derecho, modificar gráfico en vista por elemento, es solamente a este elemento, a este suelo, no a esta tipología. No a esta tipología, no a la parte de suelo, sino solamente a el elemento que pinche. Aquí si quiero puedo decir botón derecho, modificar gráfico en vista del elemento y decirle que en patrón de superficie quiero un relleno uniforme con un color, pues por ejemplo azul. Acepto, acepto. Y fijaros que solamente es ese elemento. Muy bien, voy a quitar la designación de color de esos dos elementos, que es exactamente igual, botón derecho, modificar gráfico en vista del elemento, y cuando tengo el elemento, lo que tengo que decir es aquí abajo, que restablezca los colores como lo tenía por defecto. Acepto, y aquí voy a hacer lo mismo y os lo enseño. Bien, ya tengo esos dos elementos, ¿bien? Lo tengo seleccionado, y veo que los voy colocando de forma correcta. Otra forma de trabajar, para que nos sea más fácil y veamos el WG, es la siguiente. Fijaros, si yo selecciono el suelo que tengo de base y lo oculto temporalmente, es decir, le doy las teclas H, ahora mismo lo que tengo son estas dos piezas vistas y todo lo demás es el WG, porque el suelo lo he ocultado. Fijaros que aquí aparece un rectángulo azul donde me dice aislar o ocultar temporalmente, es decir, tengo un elemento ocultado solamente temporal, no está definitivo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo puedo recuperar. ¿Y cómo lo recupero? Con las teclas HR. Con HR vuelve a estar el suelo. Con lo cual, para ver el WG y poder ir insertando cada uno de los suelos arquitectónicos, pues me viene bien. Pincho, oculto con HH y ahora empiezo a trabajar en los suelos arquitectónicos. Y tendría que ir dibujando uno a uno los suelos. Aquí tengo que tener cuidado que este suelo no está definido. Otra de las cosas que suelo hacer para ver si están bien introducidos o no es, ya que estoy en la vista de planta baja arquitectura, cambiar la visibilidad de vista de los suelos de esta planta. Con lo cual, acuérdate que yo los muros rojos lo cambié, los puse eran grises y los puse en rojo para ver que están todos bien introducidos y de un vistazo saber dónde están y dónde no están. Pues voy a hacer lo mismo con los suelos. Y eso lo que voy a hacer ahora es solamente para esta vista, es decir, solamente para la vista 01 planta baja arquitectura. Si quiero hacer lo mismo para la 02 planta 1 arquitectura, tendría que hacerlo de nuevo. Ya veremos, aprenderemos cómo se pueden hacer plantillas para introducir y que este proceso se repite, pero como son pequeñas cosas, vamos a hacerlo al principio de una en una. Vale, entonces vamos a cambiar la visibilidad de vista para que todos los suelos que entre se vean en celeste. Para eso le doy a VV y una vez que estoy aquí, pincho cualquiera de los elementos y con el teclado pincho en S. Y ahora me voy a la parte de suelo. En la suelo tengo también dos cosas. Una, cambiar la visibilidad de los elementos de proyección en superficie o cambiar la visibilidad de los elementos de corte. Esto cuando está cortado por una sección o por un plano de alzado. Y esto cuando está proyectado, que es como lo veo ahora mismo en planta. Todos los suelos lo veo en proyección. Con lo cual, puedo cambiar las líneas, puedo cambiar el patrón de sombreado o la transparencia que tenga el elemento. Ahora mismo lo que vamos a cambiar es el patrón de sombreado y la línea voy a dejarla en negro. Entonces el patrón de sombreado que rellene esos suelos lo voy a modificar
y le voy a decir que da lo mismo que entre en primer plano que en fondo, lo que cambia en uno o en otro es invariable, ya hablaremos de esto más adelante cuando trabajemos las visibilidades de todos los elementos. Pero lo que voy a hacer es simplemente cambiar el color, entonces me da lo mismo rellenar uno o rellenar otro, y voy a decir que quiero que el patrón sea relleno uniforme, que me rellene todo, y el color sea un verde clarito. Vale, acepto, 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 y fijaros que ahora me aparece qué suelos tengo introducido. Ahora sí, ahora ya no he cambiado lo que es solamente este elemento, como hice antes con pinchar botón derecho, modificar gráfico en vista por elemento. Ahora he cambiado todo lo que es la categoría. Fijaros que en VV, esto que estoy cambiando son las categorías de modelo. Visibilidad de la categoría de suelo. Todo lo que sea suelo se pondrá en verde. Fijaros que aquí, todo lo que entre mediante este botón de suelo se cambiará a verde. Si yo ahora le digo que quiero un suelo y le digo que quiero poner un suelo, por ejemplo, por defecto 30, y lo hago por aquí abajo y acepto, ese suelo también es verde, porque ese cambio de visibilidad depende de la categoría, no depende del elemento. Vale, pues pincho, suprimo, y ahora lo que tendré que ir haciendo es estos dos elementos que me quedan por aquí. Con lo cual, para rellenar lo que es el suelo, de lo que es el cuarto baño, me voy a suelo, le digo que ahora va a ser un acabado húmedo, y el acabado húmedo en este caso va a ser gres. Le voy a decir que me seleccione líneas existentes, y ahora voy seleccionando cada una de las líneas que me van a formar la geometría que cierra ese perímetro, sin hacerle caso a esto, y ya lo cambiaré un poquito más adelante. Cuando ya tengo la geometría, fijaros que las líneas son muchísimo más largas, pues con la orden empalmar, TR, voy empalmando los bordes de aquí. Vale, pues lo termino y ahora lo enseño. Pararme aquí, veis que tengo una U y tengo esta línea, le tengo que decir SL para que corte un trocito, y ya son dos líneas, con lo cual ahora sí puedo con TR empalmar esta con esta y esta con esta. Y ahora tengo ya toda esa geometría totalmente definida y acepto el suelo, con lo cual sigue siendo verde y ese suelo ahora es gres, mientras que este suelo es madera. Como estos dos suelos son de la categoría suelo, dentro de VV, entran todos dentro de la categoría de modelo suelo, para entrar dentro de la categoría de modelo suelo, como todos los suelos son verdes, pues los dos salen en verde. Bien, ¿qué haría? Pues me faltaría el armario. El armario, como lo quiero, no lo voy a querer de madera, lo quiero de un gres. Pues entonces me hago lo mismo. Cojo un suelo, le digo que es un acabado seco. Ese acabado seco va a ser un gres. Y le hago un rectángulo desde aquí hasta aquí. Con lo cual, termino. Bien, como veis ya tengo los suelos totalmente definidos. Y tendría que ir uno a uno definiendo cada uno de los suelos de cada una de las estancias. Una de las ventajas que tiene Revit en su forma de trabajo es que cualquier cambio de uno de los elementos que esté relacionado con otro también cambia lo otro. Es decir, cambio de parámetros de elementos que tengo aquí hace que parámetros que estén asociados pues cambien con él. Es decir, si nosotros este muro, nuestro promotor nos dijera que quiere que lo movemos hacia la derecha X centímetros o este armario moverlo hacia abajo X centímetros, lo interesante sería que Revit detectara que este suelo se tiene que ir con él. Y fijaros qué es lo que sucede. Si yo selecciono este muro de aquí, si veis que no se selecciona, acordaros ponernos encima y le dais tantas veces al tabulador hasta que se ponga en azul. Cuando se ponga en azul, pincháis con el ratón y ahora sí podemos mover. Fijaros qué es lo que sucede. Igual que pasa con este de aquí, si yo selecciono el muro y lo muevo, fijaros cómo él detecta que ese suelo va asociado a esa tipología. Con lo cual, cualquier movimiento de ese perímetro hace que el suelo se adapte con él. Con lo que Revit lo está haciendo coherentemente. Veis que el grado de trabajo que implica un proyecto definido de esta manera es bastante grande, porque ahora tendré que ir haciendo suelo a suelo de forma independiente. Pero el control que tengo de los materiales a la hora de definición de la medición es muy grande. Los muros entran donde tienen que entrar, se apoyan sobre el forjado estructural, los suelos entran exactamente donde entran, es decir, donde se construyen, justo en el perímetro interior de esos muros, de esos tabiques, que en principio tienen que ser sin revestimiento, aunque en este caso sabéis que con revestimiento, con lo cual habría unos centímetros de diferencia. Así vemos que esta solución no es exacta, pero es muy parecida a la realidad. Ya veremos cómo cuando entremos en el proyecto de ejecución nos va a ayudar mucho la definición de materiales y los defectos o las pequeñas cosillas que sabemos que tiene este tipo de definición dentro de un proyecto básico, pues lo solventaremos en el proyecto de ejecución cuando entremos con materiales por capas, que tienen un proceso de trabajo también bastante más importante, bastante más grande, pero ya si le sacamos una rentabilidad porque la medición será exacta.
¿Qué es lo que te quedaría para seguir ahora el proyecto? Ir definiendo los suelos de cada una de las estancias. De todas maneras, este archivo te lo dejo totalmente terminado dentro de tibre.org. Dentro de la parte de tutoriales gratuitos, acordaros que dentro de tutoriales gratuitos, aquí aparecen los archivos de apoyo. Y en los archivos de apoyo, aquí te dejaré el archivo totalmente terminado. Con lo cual, si no tienes tiempo, lo puedes recoger y puedes seguir con el proceso en la parte en la que tú quieras dentro de los vídeos que llevamos siguiendo de proyecto completo. Bien, pues con la finalización de este vídeo sabéis todo lo que tenéis que saber de la parte del suelo. Controlar el suelo desde su modelado, elementos singulares, formas de pendiente, huecos, anclaje con muro, es decir, controláis toda la forma de la metodología de introducir suelo dentro del proyecto. Nos falta una cosilla que sería meter muros en masa, pero eso ya no es modelar, sino utilizaciones o formas de trabajo dentro del suelo en otras herramientas o otras acciones de Revit. Lo que es modelado de suelo lo sabéis todo. Así que, si queréis, en los siguientes vídeos vamos a empezar a hablar de cubiertas. Vamos a ver diferentes tipologías de cubiertas, cubiertas inclinadas, cubiertas por extrusión. Vamos a hacer un ejercicio en el que veremos los 10 tipos de cubiertas más usados, es decir, 9 tipos de cubiertas muy usados y lo que es hacer mansardo o hacer buhardilla dentro de cubiertas. Muy bien, pues espero que haya sido útil, espero que hayáis aprendido mucho y acordaos de suscribiros y darle a la campana si queréis que avisemos cada vez que sacamos un vídeo nuevo. Así que nos vemos, un saludo, hasta el próximo vídeo.